Émile Durkheim, 1858-1917. Fue un profesor que dedicó parte de su vida a enseñar pedagogía en la Facultad de Letras de Burdeos y en la Sorbona. Este autor es el padre de la sociología, o el creador de un conjunto de ideas más originales e insólitas de toda la historia de la sociología. En su época, este autor fue motivo de duras críticas por parte de sus contemporáneos. No faltaron los que lo tacharon de positivista. Influencias de Émile Durkheim. Aportaciones de Montesquieu. En la tesis doctoral de Durkheim hay un apartado dedicado a las aportaciones de Montesquieu, de forma tal que llega a considerar que en esa obra hay un inicio de las ciencias de la sociedad con una aparición del método científico. Identificó que la sociedad es algo más que el Estado. Descartes centra su obra en el problema del método como la primera condición del pensamiento para evitar la experiencia dudosa y lograr la certidumbre completa. Durkheim tenía conocimiento del método de Descartes, ya que lo tomó de su reflexión filosófica. Fustel de Coulanges. Hay autores que afirman que entre Durkheim y Fustel se dio una relación de maestro-pupilo, es decir, que existió una relación intelectual y directa. Influye en su alumno en la parte ritual y en la religiosidad en las sociedades primitivas. Augusto Comte es el fundador de la doctrina filosófica denominada positivismo. Los positivistas consideraron que cuando se pudiera conocer todo como un engranaje de conocimiento invariable, se lograría un estado máximo de felicidad. Si el hombre que puede conocer todo por sus causas, puede verlo todo. Durkheim afirma que, de la misma manera que Comte y Spencer declaran que los hechos sociales son naturales, sin tratarlos, sin embargo, como cosas. Herbert Spencer. Durkheim menciona que existe una costumbre arraigada de aplicar las cosas sociológicas a las formas del pensamiento filosófico, que a menudo se ha visto en esta definición preliminar una especie de filosofía del hecho social. Además, criticó a Spencer por su falta de método e insiste en su visión filosófica para tratar los problemas de la sociología y su falta de práctica en el análisis del hecho sociológico. Entre las obras más importantes de Durkheim destacan La división del trabajo social 1883, que consiste en la distribución de las funciones, actividades o labores entre los integrantes de una colectividad. En la escala social hay dos formas de división del trabajo: la división del trabajo por similitud de semejanza, solidaridad mecánica. La división puede ser correspondiente a cada miembro con funciones iguales produciendo la vinculación mecánica. La división del trabajo por disimilitud, solidaridad orgánica. Es otra forma de trabajo más profunda, más evolucionada. Consiste en la distribución de funciones diferentes. Las reglas del método sociológico, 1895. Es parte de la idea de analizar el hecho social como una cosa, visto con una connotación estrictamente científica. Ante todo, hay que considerar a la sociología como una ciencia independiente de la especulación filosófica a la que estuvo sujeta durante mucho tiempo. También recomienda Durkheim al observador identificar que un fenómeno social es causa de otro. Por tanto, hay que comprobar los casos en que son simultáneos, presentes o ausentes, y buscar si las variaciones que se presentan en estas combinaciones de circunstancias prueban que una depende de otra, ya que se considera que la educación es un hecho social, por tanto está sujeta a todas las reglas de la metodología. El suicidio, 1897. Asimismo, se considera como un acto de claridad del autor proceder a analizar el suicidio como un hecho social, partiendo en muchas de las ideas de Descartes, toda vez que trata de eliminar todos los prejuicios o cualquier ideología y procede a hacer catalogaciones. Las formas elementales de la vida religiosa, 1912. En la que refiere el estudio de las religiones, Durkheim
se remonta a sus formas más primitivas y simples para buscar la enumeración de sus caracteres, por lo que se define un periodo de su existencia para luego mostrar poco a poco su desarrollo. Para lograr todo lo anterior, se remonta a los cultos totémicos australianos, toda vez que son sociedades completamente homogéneas en cuanto a sus cuadros de organización social. Una religión es sistema solidario de creencias y prácticas relativas a las cosas sagradas, es decir, separadas, prohibidas, creencias y prácticas que unen una misma comunidad moral llamada Iglesia. A partir de sus encuentros y desencuentros intelectuales es como se va formando el pensamiento de Émile Durkheim. Una de sus grandes virtudes es el afán totalizador de su teoría, afán contenido en la división del trabajo, detallado en las reglas del método sociológico y aplicado en el suicidio y en la religión y, por supuesto, en su propuesta educativa. Postulados de Émile Durkheim. Se resumen los postulados de la Escuela de la Sociología de la siguiente manera. 1. Para entender este asunto hay que tener claridad en dos aspectos. Por un lado, estamos frente a un autor que aplica su pensamiento de manera totalitaria, de forma que nada se puede tratar fuera de su propio esquema sociológico. 2. Una de las principales aportaciones de la Escuela de la Sociología es el haber independizado la explicación de los fenómenos sociales para evitar que estos sean explicados por otra clase de fenómenos ajenos a lo social. 3. La Escuela de la Sociología establece un método propio para el análisis de los fenómenos sociales, en este caso, la educación. 4. La Escuela de la Sociología construye una teoría propia llamada teoría del hecho social, que parte de la autonomía, de manera que no puede explicar bajo la óptica de lo individual. 5. Para la Escuela de la Sociología, los hechos sociales son algo más que la suma o yuxtaposición de los procesos psicológicos individuales. 6. Para esta escuela, los hechos sociales son tan reales que deben considerarse como cosas o datos reales. 7. La Escuela de la Sociología considera que el hecho social tiene las siguientes características: exterioridad, objetividad y actividad o compulsividad. Inciso A. Se menciona que Durkheim fue durante su vida un educador, pero siempre consideró la idea de que esta es parte de la sociología, es decir, un hecho social llamado cosa. Estas ideas están desarrolladas en su obra titulada Educación y Sociología. Para entender la propuesta educativa de este autor, no hay que perder de vista que siempre se dirigió a la educación de los niños. Desafortunadamente, la muerte sorprendió a este autor, por tanto, solo conocemos su propuesta educativa a partir de algunas conferencias. Durkheim afirmaba que la educación es un ente social, es decir, que pone en contacto al niño con una sociedad determinada. Además, consideró como el postulado mismo de toda especulación pedagógica que la educación es un ente eminentemente social, tanto por sus orígenes como en sus funciones. La pedagogía depende de la sociología más estrechamente que de cualquier otra ciencia. En la educación hay una socialización metódica de la joven generación, porque en cada miembro hay, por un lado, una serie de aspectos que hacen distinto a cada niño, relacionados con su forma de ser. Son situaciones de la vida privada de cada uno y hay costumbres que tienen que ver con el grupo mismo que constituye su ser social. Tal es el fin de la educación. Esta idea de que el alumno es un ente sin luz y el maestro transmite un conocimiento ha sido duramente criticada por los educadores posteriores a Durkheim. La definición de Durkheim. La educación es la acción ejercida por las siguientes generaciones adultas sobre aquellas que no han alcanzado todavía el grado de madurez necesario para la vida social. Tiene por objeto el suscitar y desarrollar en el niño un cierto número de estados físicos, intelectuales y morales que exigen de él tanto la sociedad política en su conjunto como el medio ambiente específico al que está especialmente destinado. Socialización metódica de la nueva generación.
En cada uno de nosotros existen dos seres inseparables. Uno está constituido por los estados mentales y los acontecimientos de nuestra vida privada relacionados a nuestro ser individual. Hay otros sistemas de ideas y costumbres que relacionan no a nuestra personalidad, sino al grupo o a los grupos diferentes a los que estamos integrados, como las opiniones religiosas. Las opiniones colectivas de todo tipo en su conjunto forman al ser social. Esto último es el fin de la educación. Para el autor en cuestión, la participación del Estado es mucho más amplia porque se trata de una función colectiva que tiene por finalidad adaptar al niño al ámbito social en el que está destinado a vivir. Durkheim hace una diferencia entre la educación y la pedagogía. La primera es un conjunto de actos permanentes y continuos. En cambio, la pedagogía son teorías, es decir, formas de concebir la educación. Por eso, se debería considerar a esta como la ciencia de la educación, más que pedagogía. Inciso D. La socialización de la educación del niño. Durkheim definió la educación como la socialización del niño. En ningún momento subestima el papel del individuo. Propone más bien una socialización metódica para lograr que el niño asuma actividades para con él mismo y para con la sociedad propia. Concluye con el siguiente comentario. En efecto, el hombre no es hombre más que porque vive en sociedad.